huesos importantes, que es el maxilar y la mandíbula, que es donde ustedes normalmente van a tener que conocer el terreno protético, las prótesis, las bases de esa prótesis en esta zona, ¿sí? Para saber de estos dos huesos, son considerados huesos de la cara. Fíjense que este es el cráneo, la cabeza ósea, ¿sí? Hay que saber en general la cantidad de huesos que hay y principalmente los dos que vamos a hablar de hoy. Pero fíjense que hablando así por lo general, tenemos la formación de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 huesos forman la cabeza ósea. Es decir, cabeza ósea, si nosotros sacamos los huesos de la cara, que es lo que vamos a hablar hoy, queda la parte de lo que sería el cráneo del individuo. Entonces, hoy vamos a hablar de esta parte de la cabeza ósea, que son los huesos de la cara y huesos del cráneo, ¿sí? Hoy es hueso de la cara, porque principalmente vamos a ver estos dos huesos, que es el maxilar y la mandíbula. Entonces, para saber en general los huesos de la cara, decimos que tiene dos huesos lagrimales, o unguis se llaman. Serían, si uno se toca la nariz, a ver, en esta imagen, yo toco acá los huesos propios, que estos también son huesos de la cara, huesos propios de la nariz, sigo hacia atrás y toco parte del maxilar, que es uno de los huesos que vamos a ver hoy en detalle, porque ahí vamos a apoyar la prótesis superior y en la mandíbula la prótesis inferior, y luego de eso vienen estos huesos que están aquí, unguis, unguis o lagrimales, es decir, entonces son dos huesos ungi o lagrimales. Lagrimales, ¿por qué? Porque acá, en esta canaleta que está acá, en esta canaleta, se apoya o discurre el conducto lagrimal, lo que hace que las lágrimas que están en la fosa lagrimal, que está en la parte externa del techo de la órbita, corran por toda la parte de los ojos, hacia arriba y hacia abajo, y terminen en el canal lagrimal que desemboca en la fosa nasal. Entonces, dos unguis, los primeros dos unguis. Luego vienen dos huesos nasales, uno y dos, que eran los que estábamos tocando recién. Y yo dije, tocamos primero los huesos nasales, dos, uno y dos. Dos dos huesos maxilares, dos, uno y dos. Dos huesos maxilares, dos huesos cigomáticos, uno, dos huesos cigomáticos. Estos son los huesos cigomáticos o malares, cigomáticos o malares. Dos huesos palatinos, que eso lo vamos a ver cuando tengamos la parte de abajo del hueso maxilar. Vamos a ver los huesos palatinos, la parte más posterior del paladar. Dos cornetes inferiores que se ven acá, uno y dos. Los cornetes son tres, el superior, el medio y el inferior. Los inferiores son huesos independientes, los otros están formando parte del maxilar. Un vomer, que es este que está acá, vomer en medio, que forma parte del tabique de la fosa nasal, y una mandíbula que sería esta que está acá abajo. Total, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 huesos forman los huesos de la cara, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que ustedes tienen que conocer
hueso maxilar. El hueso maxilar nosotros lo vamos a usar para apoyar la prótesis superior. Y ese hueso maxilar tienen que conocer 2 o 3 cosas básicas. No vamos a exigir mucho más, pero tienen que conocer lo más simple de todo, ¿sí? Hueso maxilar tiene una base que está acá apoyada en la parte posterior. Esta es la base. Cuando ustedes le preguntan hueso maxilar, forma de pirámide truncada, 3 caras, ¿sí? Y un vértice que sería este. Si esto lo vemos en el cráneo, este es el maxilar. Forma de base, forma de pirámide triangular. Las 3 caras que vamos a describir, un vértice que da articular con el hueso malar y una base que está acá, que forma parte de externa de fosa nasal. Pared externa de fosa nasal, base y vértice. Y vértice. Dijimos que tiene forma de pirámide triangular. 3 caras, una base y un vértice. Vértice da al hueso malar, base a la cara externa de la fosa nasal. Entonces, las 3 caras son las siguientes. En esta imagen vemos una cara anteroexterna, que es esta, cara anteroexterna, esta, se llama anteroexterna o facial, anteroexterna o facial. Una cara posterior, que se llama tuberosidad, cara cigomática, o cara cigomática, y una cara superior, que se llama cara superior, porque da a la órbita. Quiere decir que, entonces, forma de pirámide triangular con una base y un vértice. Base que va a la fosa nasal, vértice se articula con este hueso, llamado, que formaba hueso de la cara, cigomático o malar. 3 caras, cara anteroexterna o facial, la que da adelante, la que va adelante. Cara superior, que da a la órbita, quiere decir que esta sería la cara superior, que da a la órbita, el piso de la órbita lo forma este hueso. Y la cara posterior, que sería cara posterior o tuberosidad o cigomática, también llamada, sería. Pero tenemos 3 apófisis, entonces pirámide truncada triangular con 3 caras, ya dijimos anteroexterna facial, posteroexterna, tuberosidad o cigomática y supraorbitaria. Y tenemos 3 apófisis, una apófisis superior, que es esta, apófisis superior montante del maxilar, apófisis superior o montante del maxilar, apófisis superior o montante del maxilar. Una apófisis que tiene a todas las piezas dentarias, que se llama alveolar, apófisis alveolar, y con piezas dentarias. Fíjense que este nicho es para contener a la pieza dentaria, este nicho es para contener la pieza dentaria. Pero ¿qué pasa? Cuando ese nicho se cierra, esto se transforma en un reborde. Entonces, esto que
que normalmente se llama alvéolo, esto que normalmente se llama alvéolo, cuando el diente desaparece, pasa a formarse o pasa a llamarse reborde residual. Reborde residual. Esta es la apófisis alveolar. Entonces, tres apófisis dijimos. Una apófisis superior o rama montante, está acá la interna, está la rama montante. Una apófisis inferior o alveolar que contiene a las piezas dentarias. Y me quedaría la tercera apófisis, que es esta, que se llama apófisis palatina. Apófisis palatina, que formaría el paladar duro de nuestra boca. Quiere decir que si uno se toca el paladar duro, la parte anterior, es la apófisis palatina. Y cuando hoy dijimos que tenemos dos huesos más de la cara, dos huesos más de la cara, que se llamaban huesos palatinos, la lámina horizontal del palatino estaría acá. Esta sería la ubicación del hueso palatino. Formaría la parte posterior del paladar duro. Parte posterior del paladar duro. Quiere decir que, resumiendo, el hueso palatino, que es un hueso que forma parte de la cara, tiene forma de pirámide triangular, 1, 2 y 3 caras en la parte posterior, un vértice, una base y 3 apófisis. Las caras son anteroexternofacial, u orbitaria, posterior tuberosidad o cigomática, y 3 apófisis: la rama montante, la apófisis montante, la apófisis palatina, que forma parte del paladar duro, y la apófisis alveolar, que tiene a las piezas dentarias. Quiere decir que ese hueso, que ahora lo estamos viendo por la parte inferior, fíjense que este es el terreno de trabajo de ustedes. Es decir, acá a este paciente le han sacado las piezas dentarias, han quedado los alvéolos, este paciente no ha alcanzado a poder recuperar ese hueso, es decir, se lo han sacado posiblemente luego de muerto, este cráneo, se sacaron las piezas dentarias, o lo han sacado muy poquito antes de morirse, no llegó a recuperar esto. Entonces, esto no es para que ustedes trabajen, porque sería muy poco lo que pueden trabajar acá, porque la prótesis no se adaptaría a ningún lado, porque esto es un desastre. Pero este es el terreno que van a trabajar. Entonces, cuando el paciente queda sin diente, de esta forma, sí vamos a poder trabajar y hacer nuestras prótesis con todos los elementos que necesitamos saber para que esa prótesis tenga un buen uso y un eficaz uso. Entonces, lo que ustedes deben saber es lo siguiente. Primero, esto es lo que se les pregunta: zonas del terreno protético del maxilar. Ya ahora, en anatomía, ya no se dice más maxilar superior, ya eso quedó desterrado, es maxilar. En la literatura nueva no se habla más de maxilar superior, se habla de maxilar. Entonces, ¿qué se les pide a ustedes? Que sepan: zona de terreno, zona principal de soporte, es esto, el reborde residual, pues ya no están los agujeros de los dientes que se fueron. Entonces, zona principal de soporte. Esta zona es la principal de soporte. Si no tenemos esto, vamos a estar complicados. Entonces, a ustedes les preguntan cuál es la zona principal de soporte. Zona del reborde residual. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la imagen que tienen ustedes, que yo les envié. Entonces sepan que a esto se le llama zona de soporte principal. Pero además, zona de soporte principal, hay una zona de soporte secundario. Zona de soporte secundario. De soporte secundario. Este paladar no tiene mucosa. Entonces, todo esto por mucosa, esto sería la zona de soporte secundario. Zona de lo que sería paladar duro. Y acá, cuando yo les decía que
dos huesos y dos eran los palatinos, acá están ubicados los palatinos. ¿Eh? Esto es la lámina horizontal del hueso palatino que tiene forma de L. Está la parte horizontal del hueso palatino. Y acá sería todo lo que sea la apófisis del maxilar que habíamos hablado hoy, que estaba cortado acá, faltaba esta parte, lámina horizontal del palatino. Entonces, secundario sería paladar duro, secundario sería paladar duro. El periférico sería la zona de frenillos, la zona de frenillos, el fondo de surco sería la zona de sellado. Eso lo tenemos que marcar muy bien para que ustedes, los técnicos en la puedan llegar a esa zona para que selle la prótesis, se haga sopapa en esa zona y cuando el paciente mueva o gesticule, no, esos frenillos no tiren la prótesis abajo o no la desplacen. Y esto es lo que nosotros estamos hablando. ¿Ven? Esta zona de frenillo es la que hay que hacer recorte para que no desplacen a esta prótesis. Esta zona de arrugas también tiene que estar bien marcada porque esto tiene que entrar muy bien la prótesis. Tener adhesión al maxilar. Entonces acá lo ven en vivo. Reborde alveolar, zona de sellado, zona de soporte secundario, y acá por el color ustedes van viendo cómo se va separando el paladar del velo del paladar, cuando decíamos que la parte posterior de la boca era el velo del paladar, y esto es lo que tienen que respetar ustedes con todos los elementos anatómicos que esto representa y que lo vamos a decir con estas imágenes acá. Esta zona del frenillo anterior, está la zona de reborde, está la zona de reborde. Estas son la zona de las rugas palatinas, rugas palatinas. Y acá hay una zona importante que es la papila palatina. La papila anterior de la palatina es importante porque es una zona que nos puede dar soporte, nos puede dar adhesión, pero es muy dolorosa si no la tratamos bien, ¿sí? Zona del rafe medio, está indicando esta flecha, zona del rafe medio, de la unión de los dos paladares duros, zona del velo del paladar, fondo del surco con los frenillos laterales, acá estamos marcando un frenillo lateral, y esta flecha marca la tuberosidad del maxilar. Entonces, flecha 1, esto es el frenillo anterior o incisivo, flecha 2 está marcando los rebordes residuales, flecha 3 está marcando o el frenillo lateral o canino. Estos son todos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando uno tiene una impresión. Si llega una mala impresión de nuestro consultorio, ustedes nos las devuelven. Está mal, hay que tomarlo nuevamente. Nosotros tenemos que ser, porque siempre digo lo mismo, si la prótesis anda bien, nosotros nos quedamos con el regalo. Si la prótesis anda mal, la culpa es de ustedes porque, y si el mecánico o el laboratorio no hizo el trabajo bien, dice el paciente. Entonces siempre le terminamos echando la culpa a nosotros. Entonces ustedes, cuando reciban una mala impresión, nos las devuelven para que hagan una impresión. No hacen el trabajo, así de simple. Entonces, les dije, esta flecha estaba marcando el frenillo lateral de los caninos. Esto está marcando la tuberosidad. La tuberosidad también es importante que salga bien marcado porque es una zona de retención y de soporte importante. Esto nuevamente el reborde. Esto del medio, el rafe medio. Esto la arruga palatino. Esta la papila palatina. Esto está marcando el límite entre el paladar duro y el paladar blando. Quiere decir que si la se extiende, cuando nosotros hablemos o digamos algunas palabras que el paladar blando se mueve, vamos a desplazar la prótesis. Se llama esta zona, tiene nombre propio, se llama zona del post-dumming, zona del post-dumming se llama. Y esto que está acá es el fondo de surco. Después hay dos
o 3 segmentos que se los voy a marcar en la próxima, que son la zona de la foveolas palatinas. Estos agujeritos que están acá son las foveolas palatinas. Boca, todas las glándulas palatinas desembocan en este lugar. Y acá hay 2 zonas de almohadilla que también corresponden al post-dummy, que esa zona sirve también para que la prótesis pueda hacer adhesión. Una zona de almohadilla en esta zona y una zona de las foveolas palatinas donde desembocan las glándulas palatinas. Por eso después, cuanto mucho, lo vamos a agregar. Acá estamos viendo 3 imágenes. Así es como vemos, por supuesto que esto lo vemos cuando... Para que ustedes tengan una idea, esta es la mucosa y esta es la zona de papila. Fíjense la cantidad de nervios, vasos que van por debajo de esta mucosa. Si tratamos mal a este hueso, fíjense el agujero que tiene de desembocadura del paquete vasculonervioso, va a ir muy mal la prótesis porque va a doler, porque va a comprimir. Los que están acá lo va a comprimir y el paciente le va a doler. Si le duele, no lo va a usar. Lo mismo que en la zona posterior. Fíjense el agujero grande que tiene para salir todo este... Va a doler y va a molestar, ¿sí? Esto entonces es una zona de superior y zona de... Bastante dentro de todo se podrá trabajar. Acá hay algunas zonas que vamos a tener que regularizar nosotros porque si no la prótesis no va a tener una buena guía de entrada y de salida. Vamos a tener problemas con la entrada y salida de la prótesis porque vamos a hacer acá un hueco que va a molestar a la prótesis, va a lastimar, le va a hacer un decúbito en esta zona, entonces vamos a tener que manejar un poco eso. Acá la imagen de esa papila que estaba por debajo, esto es el agujero que mostrábamos en el hueso, fíjense que importante el paquete vascular. Y si tienen algunos dientes, podrán hacer una prótesis removible parcial. Y si le toca esa zona y no lo manejamos bien, la vamos a comprimir, va a doler muchísimo ese paquete vasculonervioso que está ahí, y se los presento en vivo, ¿sí? Entonces, el odontólogo, yo hago extracciones múltiples. Si yo dejo esto, usted pueden adaptar la prótesis, porque acá queda un ángulo muerto, que si ponen la prótesis se va a meter lo que ustedes quieran, comida, cualquier cosa y va a desplazar. Entonces yo tengo que entregarle. Si esto yo se lo entrego así y le tomo la impresión, ustedes me devuelven la impresión, porque con esa impresión ustedes no pueden trabajar. Salvo que me digan, mira, no me responsabilizo del funcionamiento. Yo sí, hacer lo mismo que yo me arreglo. Eso es otra cosa que pueden aceptar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si trabajo concienzudamente, hago esto, lo regularizo, lo cierro, lo dejo presentable como para que ustedes puedan tener acá un eje de entrada y de salida y que no me lastime a mí la prótesis al entrar y salir, hacer de cúbito y hacer lastimadura. Esto es lo mismo, si yo tengo este frenillo, voy a tener que cortarlo, porque este frenillo me va a molestar, vamos a tener que hacer una escotadura muy grande de la prótesis que no nos va a servir para que la prótesis cumpla con esa función de sellar. Entonces hay un problema en algunos casos como esto se usa mucho en los pacientes desdentados que tienen un buen reborde, ven un buen reborde, acá le hemos sacado, tiene un buen reborde, pero esto molesta porque esto desplaza la prótesis. Entonces hay cirugías que son muy interesantes, muy importantes, que se llaman, para hacer este tipo de frenillos, se llaman zetaplastías, se le da el nombre de zetaplastía, que es esto. Uno a este frenillo hace esto, que parece una cosa loca, que dice, con esto, ¿qué es lo que hago yo? Y fíjense cómo elevamos, ya desaparece el frenillo y fíjense cómo nos queda el fondo de surco bien limpito para que podamos trabajar bien, porque esto, por supuesto, después cicatriza, queda muy bien, entonces podemos utilizar este fondo de surco sin la interferencia. Lo mismo, acá hay hiperplasias, que hay que sacar. Hiperplasia puede ser una lesión que después se malinice o que haga problemas, lo mismo que acá. Acá ven que hay como un tajo, esto está montado sobre el reborde, estoy sacarlo para que la prótesis calce bien y selle bien. Y acá vemos, hay diferentes formas de trabajo. Nosotros hacemos la hiperplasia, sacamos las hiperplasias que están acá, y luego una vez que tenemos así, en la prótesis hacemos un rebasado
con acondicionador de tejido lo colocamos y ayudamos a cicatrizar esto y además esto es lo mismo, esta es otra lesión que debemos sacar antes de hacer la prótesis. Imagínense que este paciente vino con una prótesis con esta lesión abajo. Es una lesión que puede malignizar, no se puede dejar abajo de una prótesis. Entonces se saca y luego se rebasa la prótesis, se maneja la prótesis, eso después se ve, pero no podemos dejar eso, no podemos ser irresponsables de dejarle eso abajo y mirar para otro costado porque va a tener graves problemas, ¿sí? Esto es otro caso, fíjense la reabsorción grandota que hay, que muchas veces dicen, bueno, ponemos la prótesis dentro de un tiempo, las reabsorciones son terribles y a veces esto sería el principio, pero llegan a tener reabsorciones de este tipo. Fíjense que casi está en el piso de la fosa nasal. Si nosotros hacemos una prótesis, la prótesis va a llegar a la fosa nasal. Y este es peor, fíjense cómo este se reabsorció de tal forma que llegó a ese agujero que teníamos en el maxilar, que es el agujero palatino anterior, todos los vasos, y esa imagen que yo le mostré, cuando nosotros le abrimos el paladar, ese gran paquete vascular nervioso va a estar a flor de prótesis, quiere decir que lamentablemente va a morirse de dolor el paciente y no va a poder usar la prótesis. Este otro caso igual, fíjense la reabsorción que hay muy grande, casi estaría en lo que ese agujero grandote que tenía el maxilar, que se llama seno maxilar, estaría casi en contacto de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que, por favor, respetar todos esos elementos que yo les dije, que después lo vamos a poner en las preguntas para una impresión, ver el reborde, que esté más o menos uniforme como para poner prótesis, zona de sellado periférico, fondo de surco, frenillo, rugas palatinas bien marcadas, la tuberosidad, el reborde ya lo dijimos, la tuberosidad, el post-damming, bien marcado para que no nos extendamos más de eso, la foviola en esta zona que hacen una almohadilla que es bueno para que uno pueda ajustarlas bien y adaptarlas bien, el rafe medio y esta zona que es la zona de la papila palatina para que uno la comprima pero que permita que esa papila no sufra por todos esos elementos que yo le mostré que salían era esto que estaba acá, esta gran masa de paquete vascular nervioso para no aplastarla con la prótesis. Eso es en cuanto al maxilar. Ahora, tengamos en cuenta que también tenemos nosotros prótesis inferior, entonces sepamos lo mínimo de la mandíbula, ¿sí? La mandíbula, tenemos dos partes muy importantes de la mandíbula, una zona es la zona del cuerpo, es el cuerpo. Nosotros miramos, y si miramos esta imagen, decimos, bueno, todo esto que está acá, estos son las ramas montantes de la mandíbula. Entonces, si lo vemos de afuera, decimos, esto es todo el cuerpo, que va hasta el otro lado. Estas son las ramas montantes de la mandíbula. Cuerpo, ramas montantes de la mandíbula. Como elementos principal, es decir, para lo que a nosotros nos interesa, es toda esta zona del reborde alveolar, por supuesto que sin dientes, yo había mostrado el anterior también con dientes, nosotros vamos a trabajar en fija con dientes, pero si no es fija, vamos a trabajar con los rebordes residuales que sean estos, rebordes residuales. De la rama montante, puede ser muy importante por la parte muscular, inserción. Para mí me interesa en este momento que ustedes conozcan lo mismo que conocieron del maxilar, la zona de los rebordes residuales, que es donde vamos a tener que trabajar, porque tenemos una zona interna, que está todo el piso de la boca, una parte externa, que está sería el fondo del surco, que es importante para que tengamos nosotros estos cuidados. Lo mismo que el maxilar, zona principal de soporte. La zona principal del soporte dijimos que iba a ser el reborde residual. Zona principal de soporte, reborde residual. Zona principal de soporte, reborde residual. Esto que vemos acá. Esto es la zona principal de soporte. Importante para que ustedes puedan trabajar. Una buena zona de soporte va a significar que la prótesis funcione mejor. Una mala reborde residual va a significar que la prótesis
esta zona de alivio, que sería en esta zona posterior que está acá. Esta es la zona de alivio. Esta es la zona conocida como zona de la papila retromolar. Esta zona es la papila retromolar. Acá se ubica la muela de juicio y por detrás de la muela de juicio hay una zona que se llama trígono retromolar. Esta sería la zona de la papila retromolar, que para nosotros va a significar una zona de alivio. Zona del reborde como principal, zona de alivio. Perfecto. Y después tenemos una zona de sellado periférico, zona de sellado periférico, zona de sellado periférico, que sería lo mismo que el superior, zona de fondo de surco y frenillo, zona de fondo de piso de boca y frenillo, pero con frenillos diferentes. En el piso de la boca vamos a tener el frenillo lingual y un frenillo medio y dos frenillos laterales. Entonces, en la mandíbula vamos a tener una zona del frenillo lingual, zona del frenillo medio. Repetir, si a nosotros nos dice cuántos frenillos tienen la cavidad oral, tenemos 3 inferiores, 3 superiores, serían 6, y uno que está acá serían 7 frenillos. Pero eso en la cavidad oral. En la cavidad bucal propiamente dicho tenemos uno solo, que es el frenillo lingual. Entonces, zona del sellado, fondo del surco del piso, con algunos elementos que vamos a agregar, como por ejemplo, acá sería la zona de soporte secundario, sería acá. Si yo voy a una mandíbula, a esta mandíbula de acá, sería zona de soporte principal, zona de soporte principal, zona del trígono retromolar, zona de sellado y el frenillo lingual en el medio. La zona de soporte secundario sería esta que está acá, que es la línea oblicua. Antes era línea oblicua externa, ahora es línea oblicua. Línea oblicua externa, ahora es línea oblicua. Ya no se llama más línea oblicua externa. Entonces, cuando nosotros decimos zona de soporte secundario, sería esta zona que está acá. Zona de la línea oblicua. Y además, nosotros tenemos que tener en cuenta, acá en este dibujo no se colocó, pero tenemos que tener en cuenta otra zona que yo marqué acá, que eso es importante. Acá yo marqué la zona de la línea oblicua, está en la parte posterior de la mandíbula. Marqué la línea de alivio, que sería el trígono retromolar. Y acá yo marqué la zona del frenillo lingual, y esto que está acá, que yo les marqué a ustedes, esto es otra zona importante. Cuando está muy desgastado la mandíbula puede ser un problema, que es la zona de la línea interna, la línea miloioidea se llama. Esto se llama línea miloioidea. Antes le decíamos a esto línea oblicua externa y esto línea oblicua interna. Ahora cambió. Esto se llama línea oblicua y esto que está acá adentro se llama línea miloioidea. ¿Por qué? Porque se inserta músculo miloioideo. Acá se inserta un músculo miloioideo que sería el diafragma del piso de la boca, que separa el piso de la boca de la región supra o infra, si en realidad sería la región supraioidea. Sería lo que pasa después por debajo del piso de la boca. Esto sería la parte principal que ustedes deben saber. Cuando gusten, me hacen las preguntas, lo volvemos a repetir, me hacen las preguntas por WhatsApp, como gusten ustedes, para ganar tiempo, y lo volvemos a repetir y le damos nombre y lo volvemos a decir las veces que necesiten. Fíjense que acá, esto es una mandíbula, pero fíjense lo que es esta mandíbula. Esto no es el reborde que vimos acá, grandote, impecable. Y entonces acá, ¿qué hacemos? Es complicado en estos casos poder adaptar una prótesis, porque tenemos un reborde muy pequeño, muy finito. Y si ustedes miran esta zona de acá, donde está la línea oblicua, cuando se reabsorbe mucho esta mandíbula, ¿no? Esto es el nervio mentoniano. Esto ustedes imaginan, esta paciente no tiene dientes, se reabsorbe la mandíbula y llega a esta zona con nervios importantísimos y el dolor es extremo. Eso se llama, esto es el agujero mentoniano y este es el nervio mentoniano. Y fíjense qué pasa con esta mandíbula. Estas mandíbulas no son tan lindas como para trabajar y lucirse. Miren lo que es esta mandíbula que les voy a mostrar acá. Es muy finita.
Quiere decir que de esto, el agujero mentoniano está acá. Comprimimos y el paciente se va muerto de dolor a la casa. Y esto de acá es otra zona más, muy delgadita, muy finita, muy chiquitita, ¿sí? Y esto de acá, hay otro problema más acá que también tiene que conocerlo, que se llaman torus mandibulares, torus mandibulares. Estos son exostosis, que si bien son considerados un tumor, no se consideran malignas, son tumores que si uno tiene que hacer una prótesis, no tiene diente, vamos a tener que sacarla, sí o sí, porque no se va a adaptar jamás a la prótesis, porque va a chocar constantemente y va a lastimar esta zona sí o sí. Y si nosotros tenemos esto, inclusive, es otra patología, se llaman exostosis óseas, vamos a tener que entregarle a ustedes esto hecho, porque si no, ustedes, ¿cómo hacen prótesis acá? Imposible. La prótesis acá y deja todo este bolsillo, deja todo este ángulo muerto que se llena de comida y puede tener más que comida, una manzana por meter adentro, por la retención que va a tener. Tenemos que alisarla, trabajarla para que ustedes puedan trabajar como corresponde. Y en caso de hacer extracciones múltiples, como yo decía, tengo que entregarla como corresponde. Por ejemplo, este caso se preparó por una prótesis inmediata, se revisó todo, no se da punto acá, porque cuando ponemos una prótesis inmediata se adapta mejor sin punto, y aparte si colocamos alguna sustancia de adaptación, se va a pegar a los puntos, y cuando queremos retirarlos, tira de los puntos, la lastima, entonces no se pone nada, pero esto se adapta a esta zona que nosotros dejamos lo más lisa posible para que ustedes puedan trabajar. Y acá nuevamente les muestro cómo aquella mandíbula es una mandíbula importante. Ustedes fíjense, la otra mandíbula tiene un ancho barbo, un cuerpo perfecto. Fíjense con el desgaste del tiempo cómo pueden quedar las mandíbulas. Esto que estamos viendo acá es el agujero mentoniano. Fíjense, si yo les muestro esta imagen, el agujero mentoniano donde está. Y el reborde nada más. Entonces, la distancia que está acá, miren qué distancia, qué diferencia que hay con esta otra imagen que les mostré yo, que casi estaba sobre el agujero mentoniano. Fíjense que acá el reborde está acá, el agujero está acá, el reborde está acá, el agujero está acá. Y entonces, si yo les muestro la otra imagen, ocurre acá, que se llama nervio alveolar inferior, que da inervación a todas las piezas dentarias, va a estar en su porque hay muchos desgastes y lamentablemente la prótesis lo único que va a causar va a ser dolor, ¿sí? Hasta esta imagen es el tema de hoy. Luego vamos a comenzar con las charlas anteriores, vamos a hacer repaso para la segunda evaluación. Entonces vamos a las preguntas ahora, me mandan WhatsApp. Yo mañana en el hospital voy a poner los demás temas que tuvimos, como estuvimos con problemas yo de salud y después con el problema de feriado y luego de conexión, nos retrasamos un poco en todo esto. Todo lo que gusten por WhatsApp, así aprovechamos más el tiempo. Pregúntenme ahora lo que necesitan y yo mañana tranquilo en el hospital voy a ordenar las fotos y vamos a empezar con el repaso para hacer la evaluación, y yo le voy a dar la fecha que culmina la materia, la fecha de final y demás, ¿sí? Así que bueno, lo que gusten, las dudas, las cosas que piensen, lo que gusten preguntarme ahora, por favor, ¿sí? ¿Parcial va a ser oral también o escrito? Lo que me quieran consultar, por favor.